eh, pues hoy un tema que nos gustaría que nos comentara aquí a través de los reportes de los ciudadanos. Siempre nos sugieren algunos temas y nos están señalando que nos platique un poco del tema enfocado a este grupo, pues que también es, digamos, parte de esta sociedad y que a veces pareciera que lo tenemos un tanto aislado, las personas con discapacidad. ¿Qué se está haciendo en esta materia y de qué manera ustedes como diputados, en este caso concretamente Fernando Manzanilla, está proponiendo? Claro, Adrián, fíjate que bueno, pues con este asunto de la pandemia tenemos enormes retos para distintos grupos o distintos sectores de la población. Ya hemos comentado aquí contigo lo difícil que está haciendo esta pandemia, este momento que estamos viviendo, pues para los que han perdido su empleo, por ejemplo, para los que han tenido que salir a trabajar porque no les queda de otra. También Así es. ellos están viviendo retos importantes para los adultos mayores, que son un segmento de la población pues muy vulnerable, son de los más afectados en términos de la salud, para las mujeres o incluso para menores que están sufriendo violencia en casa porque se ha aumentado pues todo lo que es la violencia en el hogar, digamos intrafamiliar. Pero tengo que decirte que en los recorridos que hago por las colonias, por los distintos lugares, platicando con la gente, lo que he podido constatar es que las personas que padecen algún tipo de discapacidad lamentablemente se están convirtiendo en los más vulnerables de los vulnerables. De por sí, pues en situaciones normales son los que más obstáculos tienen para acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, para tener un buen empleo, para tener una vida social activa en su comunidad. Pero ahora, con esta crisis de salud que estamos viviendo, son los que están siendo más discriminados y más excluidos, sobre todo en lo que corresponde al ámbito laboral. Son los que primero están perdiendo su empleo y muy probablemente por todo lo que se ve, por todo lo que se percibe, pues son los últimos en que van a poderlo recuperar. Te doy algunos datos de este sector o segmento de la población. En México, Por favor. cerca de 7.8 millones, cerca de 8 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de una población pues muy grande. En 2 de cada 10 hogares en el país tenemos al menos una persona que vive con una discapacidad. En Puebla estamos hablando de cerca de 360,000 personas que viven en esta situación. Es también un sector pues que ha sido y es muy vulnerable desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación. Por darte algún dato, en el año 2018 la mitad de las personas con discapacidad vivía una situación de pobreza y presentaba algún tipo de rezago educativo. El 12%, por ejemplo, no tiene acceso a la educación y un porcentaje en torno al 28% presenta carencias en términos de insuficiencia alimentaria. Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva un poquito a reconocerlos como vulnerables, a reconocerlos que están viviendo una situación difícil, una situación complicada. Y una de las formas que tenemos como sociedad y como gobierno para enfocarnos, para ayudarlos, tiene que ver justamente con la manera de ayudarlos en lo que corresponde a la inclusión laboral, a que puedan, ya decía yo antes, que son los primeros que están perdiendo su empleo y son los últimos que lo van a recuperar. ¿Cómo podemos nosotros generar incentivos para que este grupo pues no sea el primero en perderlo y pueda, digamos, ser de los primeros en recuperarlo? Actualmente la ley en México contempla ya algunos estímulos fiscales a las empresas que contratan a personas con alguna discapacidad que puede ser motriz, mental, auditiva o incluso de lenguaje. Sin embargo, lo que hay hasta ahora en la ley es insuficiente. Esta semana yo presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar un artículo que es justamente el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el objetivo de esta reforma propuesta es aumentar el incentivo que tienen las empresas, principalmente para la contratación
y capacitación de las personas con discapacidad. La propuesta es bastante sencilla, que a mayor número de personas que se contrate en una organización o que se contrate, digamos, por parte de algún grupo o de alguna persona que está haciendo trabajo, a mayor número de personas con discapacidad, mayor sea el porcentaje de deducción del impuesto sobre la renta que se paga. Por ejemplo, si el 5% del personal contratado tiene esa condición, pues entonces la organización, la empresa o la persona física, digamos, que trabaja podría deducir hasta el 25%, pensemos, del impuesto sobre la renta, pero si ese porcentaje sube y en lugar de 5% del personal contratado está en condiciones de discapacidad, y en lugar del 5 es el 15, pensemos, pues entonces se puede deducir un porcentaje más alto. Lo que yo estoy proponiendo, por ejemplo, sube al 35% del impuesto sobre la renta, y así sucesivamente, de tal forma que mientras mayor es el número de gente discapacitada que estamos contratando, mayor es la deducción que se puede hacer en la parte impositiva, en la parte del impuesto sobre la renta. También estoy sugiriendo y proponiendo en esta reforma que quienes contraten personas con alguna discapacidad puedan deducir el 100% de los costos de los cursos de actualización y capacitación para el trabajo, de los cuales sean beneficiarios justamente personas contratadas con alguna discapacidad. De eso se trata, Adrián, lo que estamos presentando, y bueno, tiene que ver pues justamente con esta idea de que son los más vulnerables de los vulnerables, y que la única forma que vamos a tener para poderlos ayudar, para poderlos impulsar, es generar mejores condiciones o incentivos para una mayor inclusión laboral, y esta mayor inclusión laboral, la única forma en la que vamos a poder pues orientarla, incentivarla, es generando pues incentivos fiscales, incentivos justamente en reducciones a los impuestos, particularmente el impuesto sobre la renta, para que esta gente pues pueda tener mejores condiciones, y eso anime a aquellos que llegan a contratar a alguna gente a que contraten personas con discapacidad. De eso se trata, y bueno, pues es uno más de los grupos afectados. Todos hemos sido afectados, pero te repito, lo que yo estoy viendo, pues que ellos son los más vulnerables dentro de los vulnerables. Así es que está proponiendo incentivos para aquellas empresas que practiquen la inclusión laboral con personas que enfrentan alguna discapacidad. Efectivamente, la única forma en la que vamos a tener, y más, ahora comentaba el subsecretario López-Gatell ayer, no sé si todos lo llegaron a ver, pero que viene pues una segunda ola de la pandemia. Se habla que a partir del mes de octubre vamos a tener, digamos, otra vez él habla un incremento, porque viene pues la época de fríos, viene la época de la influenza tradicionalmente, y de por sí viene lo que se está viviendo ya en muchas otras economías y países, que es una segunda ola. Él hablaba que la segunda ola podía comenzar a partir de octubre y terminar a partir de abril. Entonces, estamos hablando de una segunda ola más o menos de la misma longitud de tiempo que la primera. Pensemos que ahorita en septiembre esta primera ola va aminorándose, pero bueno, pues nos viene todo otro rebote que no sabemos si va a ser de la misma magnitud, si va a ser más alto. Ojalá no sea más alto, sea más bajo, pero vamos a estar viviendo pues condiciones complicadas todavía durante un buen rato. ¿Cuál es el mayor impacto que estamos viendo? El mayor impacto que estamos viendo pues es el tremendo efecto que eso está teniendo en la pérdida de empleos y por lo tanto en la pérdida de ingresos. Eso lo vivimos todos, pero repito lo que dije hace rato, los más vulnerables entre los vulnerables es justamente la gente discapacitada, y la mejor forma que vamos a tener para poderlos ayudar un poco más, entonces generando estos incentivos que tienen que ser incentivos de carácter fiscal, para que justamente a través de la ley podamos tener, digamos, algunas condiciones, pues donde aquellos que vayan a contratar tengan un incentivo mayor en contratar a discapacitados. Si de por sí ellos viven mal, si de por sí son discriminados, si de por sí no tienen las mismas condiciones para conseguir un empleo, pues en estos momentos que los empleos son cada vez menos, y repito que tendremos todavía un impacto en tiempo fuerte, pues entonces su situación es todavía mucho peor de la mayor parte de los mexicanos y los poblanos. Pues el tema es bastante importante y da para otras intervenciones, diputado.
Ojalá, ¿verdad?, le demos seguimiento, porque aquí a través de los mensajes me dicen no solamente es la incorporación a los trabajos, también que el diputado ojalá pueda hacer algo para que en las ciudades y manchas urbanas se pueda tener infraestructura para personas con discapacidad. Hay otro comentario que aquí el auditorio nos comparte y nos dice, también nosotros quienes vamos al día tenemos ahora problemas con la renta de la casa donde estamos. Dice, ojalá se pueda hacer algo para ayudar, porque los que rentan, dice, son muy drásticos, o les pagas o te echan de la casa. Son temas que quedan pendientes, diputado, ojalá los podamos ir abordando en los próximos programas. Desde luego, y solo comentarte para concluir que justamente el día de hoy estaremos recibiendo allá en la Cámara de Diputados, tenemos sesión más tarde, Sí. vamos a estar recibiendo lo que es el paquete económico que justamente va a traer, lo que se llaman los criterios generales de política económica, pero también la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Podemos ir platicando un poquito de todo eso más adelante, porque pues vamos a estar analizando y aprobando antes del 15 de noviembre o el 15 de noviembre a más tardar, cómo se va a estar gastando pues el dinero, cómo se va a orientar, digamos, el gasto del gobierno hacia el próximo año. Y bueno, pues ahí tendremos que considerar muchas de estas condiciones y particularidades de lo que está viviendo la gente en todo el país, desde luego pues también en Puebla y desde luego allá en la región de Izúcar. Diputado, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo lo seguimos? Claro, con gusto, y además para todo el tipo de comentarios que tengan, porque es importante escucharlos, particularmente ahorita que vamos a estar discutiendo la elaboración del presupuesto. La forma más fácil es a través del Facebook, es Fernando Manzanilla Prieto. Si alguien quisiera a través de Twitter, mi Twitter es @fer_manzanilla. Ahí estamos disponibles siempre y a las órdenes. Gracias, diputado, como siempre. Un gusto saludarlo. Gracias a ti. Un abrazo, Adrián. Gracias. Buen día. Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal, con estos temas, la elaboración del presupuesto y lo que nos acaba de mencionar, la atención o mejoras para grupos vulnerables, el tema de la inclusión laboral bastante importante y los incentivos para quienes contraten a estos integrantes de grupos vulnerables. Vamos a la pausa, regresamos con usted.